apreciado doctor Francisco Santos, su señora María Victoria, muy apreciada Julia, convocantes, mis compañeros del Congreso, muy apreciados candidatos al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, comunidad, en esos gobiernos que yo presidí, que ustedes me ayudaron tanto, hubo faltantes y también errores, pero el país está avanzando en seguridad, en confianza para invertir y crear riqueza, generar empleo y en política social, reconociendo que muchas cosas faltaron. Déjenme recordar algunas de las que sí se pudieron hacer. Cuando Francisco Santos y yo empezamos el 7 de agosto de 2002, inmediatamente lanzamos el Plan Patriota de las Fuerzas Armadas para derrotar los grupos paramilitares y guerrilleros en Bogotá y en Cundinamarca. Inmediatamente lanzamos la operación militar para rescatar la Comuna 13 de Medellín, que estaba en manos del terrorismo, y allí empezó la paz de Medellín. Tengo que recordarlo y hasta ahí el recuerdo, porque no quiero pensar en lo que aquel juez prevaricador hoy me asigna, queridos ciudadanos. Francisco Santos fue mi compañero, sin dobleces, sin dudas, con toda la firmeza. Por eso tengo que decir a ustedes, mis estimados compatriotas de Bogotá, que muchos candidatos pueden tener planes de seguridad, pero hay uno que tiene el mejor plan, la determinación y el coraje para llevarlo adelante: Francisco Santos. Me está ocurriendo algo que pensé que ya era por la edad, el pelo irreversiblemente blanco y el abuelazgo, pero veo que hay razones para esa preocupación. Esta semana en Cimitarra me dijeron que eso se había vuelto a llenar de cultivos de droga, y dije, ¿y los guardabosques? Y el cacao, y el café orgánico, y la palma africana y el caucho. Me dijeron, todo eso se paró. Aquí la droga es libre. Qué tristeza. Pero ahí no termina el problema. En todas las ciudades de Colombia, una enorme queja de padres de familia y de profesores sobre la amenaza de la drogadicción invasiva sobre nuestros jóvenes. En parques, en espacios públicos, en unidades deportivas, en colegios. Eso no lo podemos permitir. Francisco Santos es un hombre de familia. Él y María Victoria integran un bello hogar. Y ellos saben por qué en esta hora de la patria los políticos, los gobernantes, no pueden omitir, no pueden esquivar la lucha contra la drogadicción. Él tiene el talento para adelantarla desde el corazón grande en procura de la prevención y de la rehabilitación, y también desde la autoridad para llevar a la cárcel a los expendedores de droga. ¡Bravo!
Queridos ciudadanos, Francisco Santos tiene el corazón grande. A mí me ha fascinado enormemente su propuesta educativa para la ciudad. Bogotá es el candidato que más le ha estudiado. Francisco es muy rápido, le cabe todo en la cabeza, lo absorbe como una esponjita nueva. Y lo que ha estudiado le indica que hay 350.000 personas en Bogotá menores de 30 años que no se graduaron de bachilleres. Tiene una idea fabulosa de la virtualidad para graduarlos a todos de bachilleres. Yo he tenido un sueño, que todos los bachilleres de Bogotá y de mi patria, antes de que yo me muera, puedan ser tecnólogos y tengan 100% de oportunidades universitarias. ¿Quién sabe cómo convertir eso en realidad? Francisco Santos ha venido en la ciudad, antes por todo el país, diciendo cómo potenciar la universidad y cómo utilizar esa gran herramienta que es el Internet, primero para que todos nuestros bachilleres, al graduarse como bachilleres, se gradúen también como tecnólogos. Y entonces, algún bachiller tecnólogo en sistemas, completando unas materias, pueda ser ingeniero de sistemas. Francisco Santos tiene en su mente el programa más audaz y más factible para la movilidad de Bogotá. Esta mañana sentí mucha tristeza en Mosquera, porque cuando estábamos en el gobierno, una de nuestras últimas decisiones fue un COMPE de 350.000 millones para construir la primera línea del tren de cercanías. No lo han hecho. La Fiscalía y la Presidencia han derrochado en contratos innecesarios más de $500 millones de pesos. Y apelan a todas las argucias para decir que lo han hecho de acuerdo con la ley, pero lo han hecho de acuerdo con lo indebido. Y el gasto indebido es tan corrupto como el gasto ilegal. ¿Cuánto mejor habría sido, por ejemplo, construir con 350.000 millones la primera línea del tren de cercanías que derrochar 500.000 millones? Que derrochar 500.000 millones en gasto innecesario. Estén tranquilos ustedes, que lo que me preocupa es cuando no salen a la calle. A veces son como las hormigas en el invierno, que si no se les echa agua caliente, no salen a la superficie. A mí me anima. Cuando me dijeron que venía para Unicentro, dije, allá no se me puede salir Maduro, pero se me va a salir. Dije, allá no se me puede salir la FARC, pero se me va a salir. Esperemos un momentito. El programa de movilidad de Francisco Santos ha sido juiciosamente estudiado y detallado. Hace pocos días, analistas de ProBogotá en una reunión privada me decían que en su concepto el mejor programa de movilidad, el mejor programa de seguridad, el mejor programa de educación lo había presentado Francisco Santos. Quiero hablarles de nuestros concejales, los candidatos del Centro Democrático. Mis compañeros congresistas
han sido los más cumplidos, los más estudiosos. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. A mí me preguntan que por qué me quedo hasta medianoche en el Senado. Digo, por cuidar los pollitos, por dar ejemplo. Que cómo quiero que me recuerden en esta época de la vida como senador, como el portero del Senado, como el que cerraba la puerta. Me siento muy orgulloso de la tarea de esta bancada. Y nosotros, con Francisco Santos como líder, le presentamos a Bogotá una lista. ¿Quién me dijo Paraco? El único gobierno que desmontó los paramilitares. Eso me dice Maduro. Maduro dice que la violencia en Venezuela se debe a que yo le mandé paramilitares. Y yo fui a Cúcuta y dije, de pronto me equivoqué. Como los extradité a Estados Unidos, de pronto me equivoqué de destino. Y no los mandé a Estados Unidos, sino a Venezuela. Pero resulta que allá están en las cárceles de Estados Unidos. ¿Será que me dicen Paraco? Porque cuando llegué a la presidencia, Bogotá y Cundinamarca estaban perdidos en manos de paramilitares y guerrilla, y con el plan Patriotas recuperamos la paz. ¿Será que me dicen Paraco? Porque mi ciudad de Medellín estaba perdida y empezamos el gobierno y rápidamente rescatamos la comuna número 13 con la presencia allí de las Fuerzas Armadas de la Patria. Pero permítanme seguir con esto. Hay veces que creo que los incapaces, que los fracasados, que no son capaces de responder por sus desaciertos contra la patria, por el mal manejo de Bogotá, la única disculpa que tienen es maltratar mi honra. Pero tranquilos, firmes en la batalla. Esta lista del Consejo se ha seleccionado con todo el cuidado. Nosotros tenemos fe que esta lista del Consejo va a ser la lista de la renovación. Unos ciudadanos honorables, sin tacha, comprometidos a ser los más estudiosos, los más cumplidos, a llegar de primeros, a irse de últimos, a garantizar probidad en la administración de Bogotá. Son una garantía para cada ciudadano de Bogotá. Por eso, al pedir hoy el apoyo a mi compañero Francisco Santos, vengo a pedirles el apoyo a esta gran lista, al Consejo del Centro Democrático. La paz. Hace 5 años, los terroristas habían dejado de ser personajes. ¿Por qué los volvieron personajes? Cuando el país estaba superando esa pesadilla. A mí me preocupa que el presidente de Colombia en la campaña de reelección nos dijo que no habría impunidad a la FARC. Y ahora resulta que hace 5 años su hermano negoció con la FARC que ni un día de cárcel, que la pena alternativa sería quedarse en La Habana, aún en las playas de Varadero. Yo metí a los paramilitares a la cárcel. ¿Cuál es la diferencia entre las masacres de los paramilitares y las masacres de la FARC para no llevar a los cabecillas de la FARC a la cárcel? Queridos ciudadanos,
Nosotros nos reclamamos que al guerrillero de base, al muchacho equivocado, al que fue reclutado, al que por alguna desgracia familiar terminó en la FARC, lo meten a la cárcel. Ese que sin cárcel Colombia le dé todas las posibilidades de reinserción. Pero a Timochenko y a los cabecillas, ¿por qué no los van a llevar a la cárcel? Cuando nosotros aprobamos que para los paramilitares y los guerrilleros que se entregaran en esa época habría 8 años de cárcel, muchos ciudadanos dijeron, es muy poco, y tenían razón. Lo que me preocupa es que los críticos de ayer, que pedían más condenas para los paramilitares, son los mismos que hoy exigen 0 cárcel para los cabecillas de la FARC. Ustedes, Luis Carlos Galán, ustedes constituyen una luz a la opinión pública de la patria. Hace pocos días un parlamentario norteamericano me preguntó que cuál era mi objeción a que la FARC no fuera a la cárcel si con el M-19 las cosas habían funcionado bien. Y le dije, finalmente en el Congreso yo defendí el reindulto del M-19. No entremos a discutir. Allá hay personas que han cumplido, como Antonio Navarro. El alcalde de Bogotá no ha cumplido, porque el alcalde de Bogotá es un originador de odios, de odio de clases. Pero lo que se hizo con el M-19 produjo el efecto de crear en la FARC ánimo de victoria terrorista. Entre el indulto al M-19 y la fecha, o por lo menos hasta el 2002, cuando llegó nuestro gobierno, la FARC creció exponencialmente. Cuidado con una nueva impunidad. ¿Con qué autoridad vamos a meter a la cárcel al que se robe una moto o atraque un almacén en Unicentro o le robe a una persona que está retirando dinero de un cajero automático? ¿Con qué autoridad vamos a meter a la cárcel a quien distribuya droga en un parque o en un colegio si a los cabecillas de la FARC no los llevan a la cárcel? Pero además, ese proceso queda inestable. Puede llegar un gobierno que diga que ese proceso no cumplió con los mínimos de justicia y lo revoque. Queridos ciudadanos, en Colombia para los delitos atroces ha habido la pena accesoria de la no elegibilidad política. ¿Por qué hay que darle elegibilidad política a los responsables de delitos atroces de la FARC? El presidente de la República dice que Uribe infunde miedo. A mí lo que me infunde miedo es cuando veo una caricatura en la que ponen al presidente Santos de mesero y a Timochenko de turista en una playa de Varadero. Y Timochenko en la arena, en la playa de Varadero, pide una pena alternativa y le traen un ron. Eso es lo que a mí me infunde miedo. Lo que a mí me infunde miedo es oír que el presidente de Colombia en la Universidad de Columbia en Nueva York dijo que Timochenko podía ser presidente de la República. Lo que a mí me infunde preocupación es que creen un tribunal internacional de ONG de izquierda para absolver a la FARC y condenar a los soldados y policías, condenar a los civiles, decirle a civiles y policías que si no aceptan un delito, así no lo hubieran cometido,
se van a la cárcel. Eso es lo que nos infunde temor. Y yo siento tristeza por algo, estimados compatriotas. Yo siento tristeza por algo. Nuestra democracia no merece que ante la comunidad internacional la pongan como un caso idéntico a la dictadura de Videla o de Galtieri en Argentina, o a la de Pinochet en Chile, o a las dictaduras de la antigua Centroamérica. Los mexicanos se ufanan de que ellos solamente tuvieron 12 años de interrupción democrática en el siglo pasado. Colombia escasamente tuvo 6. La nuestra ha sido una democracia respetable, que ha sido capaz de superar los errores. ¿Por qué han puesto a nuestra fuerza pública como un actor político en el nivel de la FARC, a la que consideran no terrorista sino actor político? Nuestras fuerzas armadas no han sido las fuerzas de las dictaduras, han sido las fuerzas armadas de la democracia y no merecen ese tratamiento. A mí me duele que la comunidad internacional piense hoy que estamos haciendo el tránsito de Pinochet a la concertación, o de las dictaduras a la democracia en Argentina o en Centroamérica. Aquí lo que hemos hecho durante tantos años es perfeccionar nuestra democracia a pesar del permanente atentado narcoterrorista contra nuestro Estado de Derecho. Encuentro que el único candidato a la alcaldía de Bogotá que tiene un pensamiento diferente sobre el pensamiento del gobierno frente a La Habana es Francisco Santos. Y esta bancada de jóvenes ilustres que presentamos como candidatos al Consejo, querida comunidad. Nosotros habríamos querido hacer más por Colombia. Lo que no pudimos hacer fue porque no pudimos. En aquello en lo que nos equivocamos fue por nuestra condición humana. Pero tengo que decirles a ustedes que lo que no nos ha faltado por Colombia es amor. Francisco Santos no es el político codicioso y vanidoso, es el político de amor a la comunidad, a su gran ciudad de Bogotá. Tengo que decirles a ustedes lo que yo le habría dicho a mi señora si me hubiera resultado exigente, que en 36 años de matrimonio no ha sido exigente. Le habría dicho a mi señora lo que les quiero decir a ustedes: no pude darte todo lo que merecías, pero te he querido más de lo que pensarías. Por eso estamos en esta batalla. Y se los digo tranquila, firme pero alegremente, con la compañía de ustedes. No vamos a permitir que le entreguen Colombia al terrorismo. Muchas gracias, estimados compatriotas.